En las instalaciones del Hotel Presidente de nuestra ciudad se llevó a cabo la audiencia pública, la misma que convocó la Comisión de Industria, Comercio y Servicios del Congreso de la República, presidida por el doctor Ricardo Marcenaro. En la audiencia pública hicieron uso de la palabra numerosos directivos de los comerciantes, gremios industriales, microempresarios y artesanos de la zona. Los mismos quisieron llegar sus inquietudes, problemática y posibles soluciones. Las mismas que fueron tomadas en cuenta por los congresistas visitantes. En la reunión también estuvo presente el presidente de la región Andrés Avelino Cáceres, ingeniero Julio César Tapia Silguera, así como Manuel Avellaneda y Dante Párraga, miembros del Consejo Transitorio de Administración Regional. La Comisión del Congreso de la República, posteriormente, se dio tiempo para hacer un recorrido de trabajo por distintas empresas e instituciones de la ciudad. De esta manera querían conocer in situ las empresas industriales de producción y servicios de la zona. Tal es el caso de la Piscifactoría Los Andes, en donde quedó gratamente impresionado del potencial que tiene esta empresa piscícola en su producción. La empresa piscícola Los Andes produce truchas en sus diferentes formas para exportar a países europeos y a la vez emplea gran cantidad de gente de la zona, entre damas y varones. Posteriormente visitó manufacturas del centro, así como también algunas entidades artesanales en San Jerónimo de Tunán. Ricardo Marcenaro, con su vital carácter y alegría, dejó sembradas muchas esperanzas en el grueso de artesanos, comerciantes, que mostraron su agradecimiento por su visita al valle, prometiendo darles un apoyo más efectivo, por cuanto dijo ese fue el motivo de su visita. Bien, son 7 de la mañana y 51 minutos y hoy en todos los diarios, ayer en los principales noticieros, salió la noticia: oficialismo otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo. ¿Pero qué interesa eso? Lo que a usted le interesa, lo que al público le interesa, es que no lo asalten en las calles, que no le roben en su vehículo, en las combis, en los micros, que no lo asalten, que a estos cambistas que los matan como perros no los sigan matando de esa manera, y que a estos asesinos les pongan pena de muerte. Eso es lo que a usted le interesa, no quién da las leyes. Para eso hemos invitado a dos congresistas, Ricardo Marcenaro, de Cambio 90, y al congresista Jorge del Castillo, congresista del APRA y arquero titular de la selección de fútbol del Congreso. Bueno, quisiera empezar, centrarme en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al público, al televidente, a la mayoría? Estas facultades que le han dado al Ejecutivo, es decir, al presidente Fujimori, va a hacer que no haya más violencia ciudadana, que no sigan matando a la gente de esta manera. Bueno, en primer lugar, para luchar contra la delincuencia, el problema no es un problema de leyes, como podremos comprender. Es un problema de decisión, de ejecución de las cosas. Por ejemplo, para dotar de vehículos a la policía no es necesario ninguna ley. Para darle armas adecuadas tampoco. Para darle sueldos dignos a los policías y un bienestar social elemental no es necesaria ninguna ley. La propia Constitución señala que corresponde al presidente de la República la función del orden interno y la dotación de los recursos a las fuerzas policiales, como las Fuerzas Armadas. Entonces, para eso no es necesario leyes. Así que es falsa la alternativa que uno lo pone, ¿no? Como decir los otros chirinos en el Congreso, el que se opone a esto apoya la delincuencia. Eso es no es así, entonces. No puede ser, porque no se necesita ninguna norma para esto. Ahora, si fuera necesario leyes, que sin duda hay que darlas,
muy bien, se podría dar, podría ser, yo no niego que es constitucional el mecanismo de delegación de facultades, pero hubiera sido muy interesante poderlo hacer en el Pleno del Congreso, dado que, siendo un tema de interés público, dentro de los mismos 15 días que pidió el Presidente de la República, hubiéramos podido aprobar las leyes que remite el Ejecutivo o las que el propio Congreso tiene. Por ejemplo, la célula parlamentaria, en enero, hace 4 meses, presentó un proyecto de reforma de la Constitución para que el plazo de detención de las bandas de los secuestradores, en lugar de ser un día, como es ahora, sea 15 días. ¿Quién presentó el proyecto? La célula parlamentaria presta. Entonces, estuvo ahí, recién se va a discutir en comisión el próximo martes, y esto es elemental, básico, porque la policía no puede investigar con idoneidad a una banda en 24 horas, pues eso es imposible. En cambio, para eso no había apuro, ahora sí hay apuro. Pero el tema, bueno, pasemos quizás para dar la alternativa a Ricardo, porque hay otros puntos también que discutir, ¿no? ¿Qué opina al respecto, congresista? Bueno, esta es la misma teoría que existía cuando se luchaba contra el terrorismo. O sea, no se necesitan las leyes, se necesita decisión política, y miren ustedes lo que ocurrió en el gobierno en el cual el señor del Castillo participó. El terrorismo aumentó a cifras realmente impresionantes y no se combatió contra él efectivamente. Ese es el gran problema. El gran problema es que hay parlamentarios que consideran que este no es un tema tan urgente, que hay que discutirlo durante algunos años, hay que todavía traer expertos, hay que investigar la materia. Nadie ha dicho años, hemos dicho 15 días, ¿ah? Eso es engañar a la opinión pública. Yo acabo de decir 15 días y Ricardo Marcenado dice años. Un momentito para Entonces, está mal informando a la gente. Había una práctica en el Parlamento anterior que era este de interrumpir, que también es una forma, como ustedes vieron la diferencia, yo no he interrumpido al señor del Castillo durante su intervención. Estas son las buenas maneras que tenemos que empezar a aplicar en el país. Entonces, como yo le decía, el gran problema que ha existido en el país, y por eso creció el terrorismo a 25.000 muertos, es que no se tomaron medidas. Esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ha dicho, yo asumo la responsabilidad de luchar contra la inflación, de luchar contra el terrorismo, etcétera, contra el narcotráfico, y hemos vencido. Bueno, lo mismo está diciendo ahora el Ejecutivo. Denme todas las facultades necesarias para que yo pueda combatir contra esta lacra. Entonces, ¿el Parlamento qué quiere hacer? Todos los partidos de oposición se han unido, como ustedes han visto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Impedir que esto se consiga, porque evidentemente sería un nuevo triunfo para el presidente Fujimori. Pero no solamente para el presidente Fujimori, sería un nuevo triunfo para el país, porque habríamos logrado pacificar el país en el último, quizá, elemento que es importante, que ahora es el de la delincuencia. ¿No debió haberlo hecho el Congreso antes? ¿Es lo que reclama el congresista del Castillo? Sí, toda la legislación se ha podido dar antes, evidentemente que sí, pero todo no se puede hacer en simultáneo. Es imposible que el Parlamento haga toda la legislación sobre todas las materias, porque hay congresistas que se creen que son expertos en todo, que sobre todas las materias las manejan y sobre todas las materias se exponen. Pero evidentemente en este tema hay que recurrir a los especialistas y al responsable, porque el responsable es el Poder Ejecutivo. Antiguamente, ¿qué ocurría con el terrorismo? Que como no se le daba las armas, no podía combatir efectivamente y eficientemente. Cuando se le permitió legislar al Poder Ejecutivo, dieron todas las normas necesarias para poder vencer al terrorismo. Y hoy día lo hemos vencido. Lo que importa son los resultados, que en este país exista paz y no las discusiones entre políticos. Hemos discutido 11 horas. Solamente el tema otórgase facultades delegadas. Eso ha generado 11 horas de discusión en el Parlamento para solo decir facultades delegadas. ¿Cuánto tendríamos que discutir para dar toda la normativa que se requiere? ¿Cuánto se habría tenido que discutir sobre el Castillo? Lo que pasa es que el señor Marcenaro no estuvo el segundo día o gran parte del segundo día del debate. Tampoco fueron 11 horas, no ha sido ni la mitad de eso. Y aún así hubiera sido. Lo importante es explicarle a la opinión pública, hacer docencia con el tema. Y el señor Marcenaro nos habla como si el gobierno del señor Fujimori hubiera empezado la semana pasada. Tienen 8 años, señor. Y esta delincuencia también no es menos cierto que es producto de que la gente no tiene en qué trabajar. ¿Qué culpa tiene el Congreso o la opinión pública que el gobierno haya decidido, por ejemplo, cerrar la escuela de suboficiales hace 3 años? Entonces, se echan policías a la calle, pero no entran nuevos. ¿Usted cree que eso es una de las causas por ejemplo, que ha aumentado la delincuencia? Hay menos policías, menos armas, menos patrulleros y menos sueldos. Pero, bueno, ese es un tema. Lo que tenemos que denunciar acá, ante la opinión pública, con toda serenidad, porque es una falacia decir, pues, años de años. No, yo dije bien claramente, en 15 días podemos resolver. ¿Por qué no resolvieron las propuestas anteriores? Pero el verdadero contrabando de este proyecto es lo siguiente.
Este es el oficio del señor Fujimori en el que pide facultades. Y él pide facultad de legislar sobre seguridad ciudadana. Todo el mundo entiende el concepto de lo que es seguridad ciudadana. Sin que el señor Fujimori lo pida, porque está en Egipto, el Congreso ha aprobado un concepto distinto que dice seguridad nacional. La seguridad nacional es distinto a la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad nacional pues implica la participación militar, el tema de fronteras, inclusive hasta política exterior. Seguridad nacional sin duda es un concepto mucho más amplio, al punto que la Constitución del Estado muy claramente habla, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. Entonces ya no es la Policía Nacional apoyada por otros elementos, entre otros el Servicio de Inteligencia, ya no será la policía cuya función está prevista por la Constitución, sino es todo el sistema de defensa nacional, es decir, incluido con gran preponderancia en ese caso el sistema de inteligencia nacional, quien va a dirigir este proceso que realmente es una verdadera caja de sorpresas en cuanto a leyes. Cualquier ley podría salir acá, instaurando una suerte de Estado policíaco. No confundamos, señores, la necesidad que tenemos de luchar contra la delincuencia versus el aprovechamiento que ha hecho el régimen de darse una delegación de facultades para legislar cualquier cosa. Ahora vamos a demostrar cómo es peligroso que el Servicio de Inteligencia Nacional pase a tener una preponderancia sobre la propia Policía Nacional, si me permite un segundo. Sí. ¿Qué le parece si vamos a nuestros titulares y regresamos con esta pregunta? ¿Qué leyes debe dar el Ejecutivo para asegurar la seguridad ciudadana? ¿Qué leyes debería dar el Congreso? Continuamos con el debate sobre las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para dar leyes sobre seguridad nacional. ¿Por qué se cambió el término de seguridad ciudadana a seguridad nacional, congresista? Sí, eso es lo curioso. Esto fue un pedido del doctor Álvaro Landini. El doctor Álvaro Landini sostuvo de que ciudadanos son los mayores de edad y en consecuencia sería seguridad para los mayores y no los menores. Entonces se empezó a cambiar hacia seguridad social, de la sociedad, etcétera, hasta que se llegó a este término. Ese es el gran problema del Parlamento, que hay gente que cree que todo es cuestión de palabras y de pasarnos discutiendo. Ellos proponen los cambios y cuando se hacen los cambios dicen que por qué se cambiaron. Entonces, este es el eterno entrampamiento en el cual vive el Parlamento. Vayamos a asuntos en concreto que le interesa más al televidente y no estos entrampamientos. ¿Usted cree que con estas leyes que va a dar el presidente Fujimori se va a mejorar la seguridad en el país? No tengo la menor duda. Pero no es solamente por las leyes, porque evidentemente este es un problema mucho más complejo, este es un problema de educación, este es un problema de valores morales, este es un problema de que toda la sociedad debe participar. O sea, es mucho más complejo que simple y llanamente dar leyes. Este es simple y llanamente darle las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo, que es el responsable. Por eso es que la oposición no quiere darle las herramientas necesarias para que no triunfe en esta materia. Darle las herramientas necesarias para que triunfe. Y hasta ahora el presidente dijo, venzo la inflación, la venció, venzo el terrorismo, lo venció, venzo el narcotráfico y lo viene venciendo. Es decir, en los temas en que le decían que no iba a triunfar, ha venido triunfando. Dejémoslo triunfar también en esto, porque, repito, triunfamos. ¿No quieren dejarlo triunfar al presidente Fujimori? Lo que yo tengo que... disculpe que insistan, Ricardo Marcelaro no estuvo en la sesión de ayer, o sea, él no sabe por qué se cambió. Él cree que es por lo de Álvaro, alguien le ha contado. No es cierto, Álvaro Landini dijo, cuidado con ese término, hay que precisarlo, pero de ahí aprovecharse de una observación semántica para cambiar el concepto y darse un salto y dar en el fondo realmente las facultades al servicio de inteligencia, ese es el riesgo. Y yo quería, ahí me había quedado en demostrar cómo es, por qué es riesgoso esto. Todo el mundo recuerda que hace algún tiempo, ahí está, en octubre del año 96, unos elementos militares activos, miembros del Servicio de Inteligencia, tiraron unas bombas contra el canal 13 de Puno y contra Radio Samoa. La Policía Nacional investigó y los encontró. 3 elementos del ejército, que fueron los autores materiales, entre ellos uno llamado Sauni Pomaya, integrante del Grupo Colina, reconocido y confirmado, dirigido por un comandante Quisquia, del jefe de inteligencia de Puno, y bajo las órdenes del general Enrique Delgado, jefe de la 4ª División de Infantería. En ese caso funcionó la policía. La policía funcionó, los descubrió y fueron presos. Si el servicio de inteligencia en ese momento hubiera tenido la preponderancia sobre la policía, como lo va a tener a partir de esta ley,
esto no hubiera sido posible descubrir, porque realmente estaríamos en el campo de la impunidad. Los militares poniendo bombas a un canal de televisión, comprobado, esto es incontestable, hubieran quedado en la impunidad. ¿Quién los hubiera descubierto? ¿Quién los hubiera llevado a la Finalmente, cárcel? para terminar, 30 segundos, ¿cree que usted puede pasar Sí, esto? ese es el argumento que siempre emplean. Por casos concretos dicen que las instituciones no sirven. No sirve la iglesia porque hay un caso de un sacerdote abusador. No sirve la policía porque hay un policía que roba. No sirve el Poder Justicia porque hay un juez corrupto. No, pues señores, gracias al Servicio de Inteligencia se venció al terrorismo en el Perú, se venció al narcotráfico, hemos salvado de que hayan otros 25.000 muertos. Eso no se reconoce. Se salvó a los rehenes de la Me está dando embajada. la razón que eso es lo que quieren con la ley. Evidentemente, esta gente Claro. se ha salvado gracias a esta intervención. Y para informarle al señor del Castillo, que parece que no estuvo ayer, yo estuve en toda la sesión el día de ayer, como estoy siempre, y se puede constar. Más aún, intervine durante la sesión y tuve toda una exposición sobre esta materia. Muy bien, 30 segundos finales, congresista. Intervino y se fue. No estuvo en el momento del cambio. Por eso digo, aquí hay una norma que garantiza la impunidad. Le han dado al señor Fujimori lo que el señor Fujimori no pidió. Y esto realmente nos conduce a un proceso de militarización. Y repito, para mejorar los sueldos, para dar patrulleros, para dar armas, no se necesitaban leyes. Vamos a dar leyes, y el gobierno las puede dar ahora, para mejorar el sistema penitenciario, para que no haya beneficios a los reincidentes, para elevar penas. Todo eso es correcto, pero eso no va a cambiar la delincuencia. La delincuencia hay que lucharla en las calles con una policía bien equipada, y eso es lo que no hay. Y en los últimos 8 años, los señores generales de ejército que han dirigido el Ministerio del Interior, lamentablemente han fracasado. A esos incompetentes que han fracasado, ahora les hemos dado facultades legislativas extraordinarias para que sigan haciendo más errores y más equivocaciones. Congresista del Castillo, Y muchas gracias. No, yo Sí. quería agregar, el APRA, que es el partido que mayor fracaso ha tenido en la historia, no va a venir a enseñar ahora cómo vencer contra estas lacras que crecieron gracias Bueno, a esa ellos. es la forma política tradicional de poder agraviar e insultar cuando se cierra un programa y no cuando no se tiene argumentos para contestar. Muy bien. Lamento mucho que Ricardo Marcenaro haya caído en lo que él tanto critica. Muy bien, muchas gracias a ambos. Lo importante es que ojalá que en el Perú la seguridad de hoy en adelante mejore. Ahora sí, más información con Anthony. Adelante. Son las 7:28. Bien, nos acompañan dos congresistas, el doctor Ricardo Marcenaro y el doctor Arturo Salazar Larraín. Vamos a hablar de un tema importante, proyecto de ley de feriados. Usted es el autor para pasar muchos feriados religiosos al lunes. Por ejemplo, San Pedro y San Pablo, Claro, la idea es que algunos de los Santa feriados... Rosa de Lima. Así es. La idea es que algunos de los feriados pasen al lunes. Esto es un pedido que tenemos nosotros de una serie de instituciones como CONFIEP, asociaciones de turismo, etcétera, porque esto le va a permitir al ciudadano peruano gozar de un fin de semana más largo. Esto le va a permitir al ciudadano peruano estar en unión con su familia durante más tiempo seguido. Y esto le va a permitir a las industrias, por ejemplo, no interrumpir su producción durante la semana. En consecuencia, lo que ocurría antes, que a veces un feriado caía jueves, el jueves usted tenía que parar las máquinas, el viernes tenía que volverlas a prender, el sábado tenía que volverlas a apagar, y esto evidentemente produce un daño. En consecuencia, creemos que algunos feriados, los menos, de 11 que hay, 5 pasarían y 6 quedarían tal como están. ¿Y usted qué dice, doctor Salazar Larraín? Porque lo que dice Monseñor Vargas Alzamora, el cardenal, no es precisamente flores, ¿no? Ahora se lo cuento, si no lo leyó. Pues mire, Roxana, a ver, yo creo que primeramente es una cuestión de principio, ¿no? ¿La fiesta es fiesta o se conmemora algo? O sea, ¿es simplemente el gozo de unas horas de no trabajo o simplemente se celebra a Santa Rosa o a la Inmaculada Concepción? Esa es la primera. La otra que yo estoy en desacuerdo con Ricardo es, y con las CONFIEP, si fuera así, ya el trabajo no es igual. ¿Ya? Esos son, digamos, términos que se usaban mucho antes. Fábricas que trabajaban en caliente, ¿no? Ahora ya casi todo es en frío, es informático, ¿no? Y el próximo siglo pues va a ser una cosa mucho más todavía. Entonces esta disposición pues no tiene una vida muy larga que digamos, ¿no? Y fuera de todo lo demás, yo creo que sí se merecen algunas consideraciones las fiestas religiosas. Por ejemplo, San Pedro y San Pablo, los pescadores, De todas maneras. ¿verdad? ¿Cree usted que van a aceptar que al lunes siguiente van a celebrar una fiesta así?
cuando llevan en lancha, en barco por el mar, en fin, a San Pedro. ¿Crees que así lo van a aceptar? Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas es que esto no es ninguna novedad peruana, esto existe en muchos países del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos los feriados pasan al lunes, o sea, no tiene absolutamente nada de extraño que se haga así. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el país más desarrollado del mundo, que ha logrado gracias a una serie de medidas, entre las cuales seguramente esta también ha contribuido en algo, la Iglesia no se opone, no existe ninguna manifestación de la Iglesia en relación a eso. Existen otros países en que los feriados religiosos no son motivo de dejar de trabajar, o sea, depende de cada país. Entonces, la idea es ir haciendo una pequeña proporción, ¿Por digamos. qué no entonces, Navidad, algunos... Año Nuevo? Yo estoy de acuerdo con... Porque se ha hecho una evaluación en base a la Yo importancia estoy de los acuerdo feriados. con que el pueblo de un país tiene el derecho a escoger. Por ejemplo, yo creo que Apoyo, por ejemplo, hizo una encuesta y casi el 80% de las personas no querían que se trasladaran las fiestas religiosas de día, ¿no? Ponte el caso, por ejemplo, extremo de que tú quieras, que por la virtud de la ley de Ricardo o de cualquier otro, trasladar, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros. ¿Qué crees tú que sucedería en Lima y en el Perú? ¿Qué cree usted que ocurriría? Bueno, esto no se trata de trasladar la importantísima procesión del Eso Señor es, de los pues. Milagros, en Bueno, absoluto. pero son fiestas importantísimas también. Esto se trata simplemente que el descanso, en vez de realizarse en un determinado día, se pueda juntar con el sábado y el domingo para que las familias gocen de más tiempo de descanso. Deja de ser un día de reflexión religiosa para convertirse en un día de chanza, pues no es un feriado más. Así es. Bueno, si hiciéramos una encuesta en la mayor parte de la población, realmente los días estos no son días exactamente de reflexión religiosa, no obstante que son días que así se llaman. Lo importante va a ser que a partir de ahora vamos a permitir aumentar la producción en el país, vamos a mejorar el turismo, porque evidentemente si uno tiene un sábado y un domingo unidos va a poder ir a viajar dentro del Perú, lo que va a aumentar el turismo, la capacidad hotelera, etcétera. Entonces creemos que con esto colaboramos y contribuimos con el país. Y repito, no es ninguna novedad. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tiene esta medida y no existe absolutamente ninguna oposición. Esto no es algo contra la Iglesia como se pretende plantear, a la cual todos queremos. Ahora y bien, respetamos. este tema no es nuevo. Se habló de él en 1991, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Se hizo un memorial creo que de 1 millón de firmas, algo así, y parece que las autoridades del gobierno decidieron no aplicar el traslado de fiestas, pero ahora lo ha resucitado aquí Ricardo. ¿Por qué lo ha resucitado, no obstante, pues la negativa de la población? Porque en muchas reuniones que hemos tenido las personas dedicadas al derecho laboral sobre este tema, existe un total consenso, están de acuerdo la mayor parte de especialistas en que esto va a colaborar y va a contribuir. Y estoy seguro que la Iglesia va a llegar a entender que todo aquello que sea aumentar trabajo, aumentar producción, va a tener un resultado positivo. Vamos a ver cómo en los próximos días una serie de instituciones se van a manifestar de acuerdo con esta posición. Creemos que es una posición justa, es una posición adecuada. Recordemos que en países como en Polonia, donde nació el Santo Padre, por ejemplo, pasan al lunes. O sea, hay tantos sitios donde pasan al lunes que creo que es importante que el Perú se adecúe, se ponga de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Hay una pregunta importante y la hace llegar un televidente. ¿Tiene esto que ver con el fomento del turismo interno? Porque dice que durante los fines de semana largos, 3 millones, no debe ser 3.500, ¿verdad? Peruanos viaja dentro del país. ¿Se debe hacer campaña de turismo interno? Yo creo que es fundamental. ¿Pero tiene algo que ver? ¿Hay una Bueno, relación? también, evidentemente, todas las instituciones turísticas y hoteleras nos han pedido esta medida. ¿Y por qué nos la han pedido? Porque mucho más del turismo externo que viene al Perú, que serán 600.000 turistas al año, millones de peruanos al año viajan dentro del país. Es decir, el movimiento económico que genera el peruano que viaja dentro de su propio país es mucho más importante que el del extranjero. Lo que pasa es que el extranjero trae dólares. Entonces, esto va a fomentar y va a generar un movimiento turístico realmente interesante. Y se le pregunta a cualquier ciudadano, ¿qué haría usted si tiene un sábado, un domingo y un lunes para poder descansar? Seguramente se va a ir de viaje a algún lado. ¿Qué Si es haría que usted? tiene... Por ejemplo, fíjate, yo le pongo a Ricardo un ejemplo usted? más todavía, ¿no? Sí. Viernes Santo, por ejemplo, ¿se puede trasladar al lunes? ¿Qué pensaría la población? ¿Qué significaría eso? Claro, pero por eso no está incluido. Bueno, claro, pero hay casos Ni extremos, Navidad, ni primero... Pero todas las fiestas religiosas son fiestas religiosas.
No son vacaciones ni horas para la juerga o para el turismo o por lo que sea. De manera que se desnaturaliza la finalidad de la fiesta religiosa, Ricardo. Entonces, yo hubiera estado en tu comisión, hubiera planteado estos puntos de vista. No, yo no le he aprobado mi comisión porque yo no presido la comisión de trabajo, sino el doctor Luis Delgado Aparicio, así que yo no he participado en esta pero discusión. usted es autor. Soy autor de la idea, sí, pero esto fue aprobado por otros señores congresistas que también están de acuerdo con esta ¿Qué le posición. parece estas palabras? Dice, espero que los representantes que se han confesado católicos y que no admiten al arzobispo hablando de política y que no habla de política, sino de política de principios, que sepan ahora ellos ser católicos, porque el católico no solo es para ir a misa o para rezar, sino toda su vida. Bueno, eso significaría... Cardenal Vargas Alzamora. Sí, eso significaría acusar, ¿No por se siente ejemplo... aludido? No. No, Porque para nada. eso significaría acusar a toda la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que es considerada la Iglesia Católica más importante en el mundo. Eso significaría que el cardenal Vargas Alzamora cree que los católicos en Estados Unidos no son católicos y que sus obispos Bueno, acá le allá dicen que Estados Unidos no es un son. país católico como Perú, ¿no? Pero es un país en el que hay millones de católicos y tienen una importancia Que el 80% de económica Perú es muy católico grande, y que ¿no? por qué no se respetan las festividades. No, hay que respetarlas, las festividades seguirán existiendo, lo único que algunas se pasarán al luz, y no solamente las religiosas, como el combate de Angamos no es una fiesta religiosa y sin embargo también pasará al día lunes. Nos vamos, pero antes que don Arturo Salazar Larraín le imparta la excomunión, ¿no? Sí, yo estoy encargado de excomulgarlo a Ricardo. Sí, ¿no es Pero si cierto? tú me permites, Roxana, aparte de este programa, ¿me permites un comercial? A ver, Ya. Hoy día se inaugura el primer Congreso Internacional en el Sheraton de Defensa de la Vida y la Familia. Y yo invito a las personas que tienen interés en estos temas que vayan ahí. Ese es mi comercial. bueno, y ahora yo les pido que por favor me digan su opinión con respecto a lo que ha ocurrido con Vladimiro Montesinos, el jefe de antidrogas de Estados Unidos lo ha denunciado como una maniobra el video donde él está justo junto a McCaffrey. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en primer lugar no he visto que se haya ratificado lo que sostiene esta información, sino al contrario, ya salió el embajador de Estados Unidos a desmentir, porque esa información dice que hoy día iba a haber una declaración del general McCaffrey con relación a esto, y el embajador ha dicho que la reunión de hoy día está programada hace muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con este tema, sino va a informar los resultados de su viaje. Para ustedes, en segundo lugar, ha mencionado que se trataba de un acto protocolar. En los actos protocolares evidentemente se firma. En tercer lugar, que sabían perfectamente quiénes participaban. El embajador de Estados Unidos ayer ha dicho que cada país designa sus delegados y que ningún país puede decirle al otro, yo quiero que vaya fulano, yo no quiero que vaya mengano. Entonces ya partimos por varias mentirillas que tiene esa comunicación. Hay que esperar a que el general McCaffrey hoy día diga exactamente en qué consiste la verdad y cuál es la mentira. ¿Y usted? Sí, yo creo que sí, que en realidad hay que saber de qué se trata. Hoy día lo vamos a saber. Porque si es una reunión protocolar, pues que vaya a filmar eso no tiene ninguna importancia. Pero si es una reunión, como sospecho que pueda ser privada y hasta casi secreta, sí es una infracción filmarla, ¿no? Este es el diario El Comercio, dice, por uso de video difundido en Lima podría pedirse la renuncia del asesor del Servicio de Inteligencia Nacional. Puede ser, no sé, y hasta ahí no llego ya, pero yo lo que te digo es, si realmente ha sido privada y secreta, pues la otra vez, por hacer declaraciones en una sesión secreta, expulsaron del Congreso a Javier Descanseco, ¿no? Por varios meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está infringiendo una norma que es una reunión secreta y reservada. Si esto ha ocurrido en el caso de Montesinos, pues él ha infraccionado, digamos, con un término un poco malo, pero ha logrado evitar la reserva y ha sido la sorpresa de McCaffrey, ¿no? Calculo que eso es. Sí, tal como se ve en el video. Hoy día lo vamos a saber. Claro, tal como se ve en el video ese, no hay nada secreto que se estuviera diciendo en ese momento. Nada. Habló un montón de gente, según se nos ha comunicado, y nada de eso ha sido difundido por los medios. En todo caso, lo que ha quedado claro es que esa información, en parte por lo menos, ya no es verdadera. O sea, esa gente ha mentido en parte. Entonces ya un poco que uno duda, ¿no?, de la autoridad de una información que no es verídica. Veremos qué ocurre en las parte, por lo próximas menos, horas, ¿no? ¿verdad? Claro, hay que esperar. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Marcenaro. Gracias, doctor Salazar Larraín. No lo excomulgue. Tendría No. que excomulgar a todo el Congreso porque parece que eso va a ser ley. ¿Va a ser por mayoría? Sí.
No sé, pues sí, pues la mayoría es muy disciplinada en todas las cosas, ¿no? 7:41, vamos a una pausa, volvemos. La maratónica jornada de 2 días seguidos en el Congreso y se aprobó el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, el doctor Bayerriestra. Para comentarnos sobre esta aprobación, este voto de confianza, están invitados los congresistas Javier Alba Orlandini, de Acción Popular, y Ricardo Marcenaro, de Cambio 90, Nueva Mayoría. Y aquí vamos a darle la primera intención, la primera palabra, la primera opción al congresista de Acción Popular, Javier Alba Orlandini. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Qué impresión le dejó estos 2 días en el Congreso, esta aprobación, este voto de confianza? Usted le negó la confianza, ¿no? Sí, ha sido un debate muy interesante. La exposición del doctor Bayerriestra duró 2 horas y 2 minutos, abarcó una serie de temas que son de actualidad, pero sin embargo fue muy esquemático en cuanto a las iniciativas legislativas que deberían ser objeto de su principal preocupación y de planteamientos concretos. Se limitó a enumerar una serie de leyes y no todas que en nuestro concepto deben ser derogadas para que el proceso del año 2000 sea transparente y no fraudulento. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista? Bueno, creo que ha sido una excelente exposición. El doctor Bayerriestra ha demostrado sus grandes cualidades de orador y ha presentado algunos de los temas que él ya había anunciado previamente, que es revisar el tema de la Constitución, revisar el tema de algunos decretos legislativos, ver la forma de generar algún aumento en las remuneraciones de los trabajadores del servicio público, buscar las maneras y formas de aumentar el empleo, es decir, ha tocado los temas fundamentales. Lo que nos ha llamado la atención a nosotros nuevamente es que la oposición, por razones que no conocemos, no asiste al Congreso. Como usted ha visto en la votación, nuevamente son 68 votos a favor, es decir, los de Cambio 90, nueva mayoría, que somos 70, y de la minoría solamente 32 votos con 2 abstenciones, de 50 personas que son. Esto es una constante en el Parlamento. Y ¿Quiénes han sido los que han faltado? Bueno, no tengo la lista aquí en la memoria, pero evidentemente por las cifras es muy claro demostrar de que han faltado una gran cantidad de gente de la minoría. Creemos que al Congreso debemos asistir, debemos concurrir porque el pueblo nos exige que trabajemos y esto se da una constante en todas las comisiones. Hemos asistido últimamente a sesiones de la Comisión Permanente o la Comisión de Constitución, en la que estoy con Javier Alba, y asistía 1 o 2 personas de la minoría. Le damos la oportunidad al congresista. ¿Qué pasa con la oposición que no está asistiendo? Yo creo que ha faltado de los diversos sectores. Ricardo Marcenaro incluye dentro de la mayoría, y razones tiene sin duda, a quienes son integrantes del grupo de renovación. De manera que con ese refuerzo ya la mayoría, naturalmente, que llegó a 68. Pero se esperó la presencia en Lima de un grupo muy numeroso de congresistas de Cambio 90 y Nueva Mayoría que estaban viajando por todo el mundo. Cuando ya estuvieron presentes, se convocó a la legislatura extraordinaria para el día 6 de este mes de julio. Han faltado de la mayoría y también de la minoría. Yo estoy de acuerdo, la obligación de todos es concurrir al Congreso. Por eso es que solamente hay 68 votos de la nueva mayoría, que son Cambio 90 y Nueva Mayoría, más la adición de renovación, y en cambio hay solamente 34 votos de los diversos grupos de oposición. ¿Y por qué hemos votado en contra de la propuesta o de la exposición de Bayerriestra? Porque esperábamos que llevara, conforme había anunciado, iniciativas concretas en materia legislativa que no presentó. ¿Qué le hubiera gustado escuchar a usted del doctor Bayerriestra, por ejemplo? Quisiera, cuestión de confianza, la aprobación de iniciativas que llevara a nombre del gobierno del ingeniero Fujimori, y no llevó absolutamente ninguna iniciativa. Pero en puntos concretos. Hay que derogar las leyes que intervienen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la ley que recorta facultades al Consejo Nacional de la Magistratura, la reconstitución del Jurado Nacional del Tribunal Constitucional mediante la derogación de aquellas
resoluciones legislativas o congresales que destituyeron a 3 magistrados de ese tribunal, la derogatoria de la ley de homologación de los magistrados provisionales con los titulares y la derogatoria de la ley que establece que 2 priman sobre 3 en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué va a pasar con esas leyes? ¿Se va a restablecer a los magistrados del Tribunal Constitucional para empezar? Esperamos, lo único que tienen que ponerse de acuerdo los miembros de la minoría para poder elegir a esas personas. Lo que nos llama la atención es que la minoría, la oposición, sostenía que lo que se necesitaba era un ministro que estuviera en contra de la reelección, que propusiera cambios en materia legislativa, y ahora que tienen un ministro en esas condiciones, que así lo anuncia desde un comienzo, que está a favor del referéndum, también se oponen a él. Es un poco esta posición, dime qué vas a proponer, que de todas maneras me voy a poner, y creo que eso le hace daño al país. Creo que existen temas en los cuales tenemos que empezar a compartir ideas a fin de poder llevar y continuar con este proceso de grandes reformas que se realizan en el país, como el tema de generar empleo, el tema de generar trabajo, el tema de buscar la manera que el país sea cada vez más rico para que se aumenten las remuneraciones a los trabajadores, etcétera. Eso evidentemente tenemos que estar unidos. Sin embargo, la oposición dice, señor primer ministro, ¿cómo es posible que usted lea? O estar simplemente leyendo lo que le han dado. Entonces el primer ministro, muy bien, voy a empezar a improvisar. Se paran gente de la presidencia, un momentito, ¿cómo va a poder usted improvisar? Usted tiene que leer. Y el señor primer ministro tuvo que leer. Es decir, no hay ninguna de las posiciones que le guste. Y repito, estos eran los grandes pedidos de la oposición. Se necesita alguien que esté en contra de la reelección, que esté en contra del referéndum. Ahora que existe esa persona, en vez de ayudarla, no le dan el voto de confianza. ¿Es cierto eso? No es rigurosamente así. Nosotros creemos que la ley no resuelve los grandes problemas del país. No se va a generar empleo porque se necesita una ley. No se va a resolver el problema de la miseria en la cual viven 12 millones de peruanos, unos en miseria simplemente y otros en extrema miseria. No se va a resolver el problema del fraude electoral porque se anuncia la posibilidad de una ley. Lo que queremos es que hayan acciones, que se adopten aquellas decisiones legislativas que sí permitan garantizar elecciones libres y limpias el año 2000. ¿Pero un referéndum no garantizaría unas elecciones limpias en todo caso? Es una alternativa. Yo, por ejemplo, creo que es necesaria la derogatoria de la ley 26657, que supuestamente interpreta el artículo 112 de la Constitución para los efectos de que el ingeniero Fujimori tenga un tercer periodo presidencial. Yo estoy de acuerdo con eso. De manera que en esto, si Ricardo Marcenaro también está conforme, vamos a coincidir. Otros opinan de que debe irse necesariamente a referéndum. Yo creo que cualquiera de los de ambos caminos es útil. ¿Para usted cuál es el camino más útil? No, creo que hay que continuar con el referéndum y conseguir las firmas que son requeridas. Es curioso, ¿no? Las firmas ya están, tengo entendido, ¿no? No, porque ahora hay que depurar y ver si existen. Ayer nos hemos enterado por el primer ministro que él ha firmado 2 veces. Evidentemente, como él mismo dijo, una de ellas va a tener que ser depurada. Hay mucha gente que ha firmado muchísimas veces estos planillones, evidentemente no pueden ser computadas tantas veces como hayan firmado. ¿Cuándo se sabría? Lo importante es que la oposición, cuando se ha planteado la posibilidad de derogar la norma, nos dice no, porque eso sería una burla. ¿Cómo? Hemos iniciado un referéndum, entonces le decimos, bueno, vamos a continuar con el tema del referéndum. No, por favor, deroguen la norma. Es decir, es nuevamente esta constante contradicción que hay en la minoría, que lo único que hace es hacerle daño al país. Porque no se trata, yo entiendo que ellos asumen esta actitud por hacerle daño a Alberto Fujimori, pero no es a Alberto Fujimori que se le hace daño, se le hace daño al país. Si todos compartiéramos un trabajo común, si asistiéramos al Congreso, si apoyáramos a un primer ministro que viene con las mejores intenciones, que nos habla de los derechos humanos, que él desea hacer reformas dentro del Estado, y le diéramos el voto de confianza, que era lo mínimo que él pedía, creo que las cosas cambiarían con mucha mayor rapidez. De lo contrario, van a demorar más y eso afecta al pueblo. 30 segundos finales, congresista. Hay una propuesta concreta firmada por todos los grupos de oposición para derogar 12 leyes que son anticonstitucionales y que en nuestro concepto están dirigidas al fraude electoral del año 2000. Es muy fácil que la mayoría que dice que es coherente apoye ese proyecto de ley para que se derogue en esas 12 leyes y de esa manera el presidente del Consejo de Ministros
estará feliz. ¿Qué van a hacer con ese proyecto de ley para finalizar, congresista? Yo creo que hay una obsesión de parte de la oposición con relación a la posibilidad de que el presidente Fujimori sea un candidato. Si llegara a ser un candidato, pues hasta ahora no lo es, simplemente son especulaciones de la minoría que pongan a otro mejor candidato y que lo ganen en las elecciones, que es la mejor forma de ganar a un político, ganarlo en el proceso electoral. Sin embargo, la minoría lo que quiere es dejarlo fuera del partido para que no pueda jugarlo porque saben que tiene las posibilidades de ganar. Creo que no hay que tenerle miedo al rival, simplemente hay que ponerle un mejor contendor y ganar en el partido. En todo caso, para finalizar, creemos que el referéndum sería la manera adecuada, ¿no? El pueblo decide si es que debe ir el actual presidente Fujimori o no a una reelección. Y nosotros respetaremos la decisión del pueblo. Muy bien, muchas gracias a ambos. Referéndum y elecciones sin fraudes. Por supuesto. Bien, muchas gracias a ambos. Y en España, la famosa fiesta anual